Buenas noches. Las elecciones europeas también se aproximan y queremos conocer qué es lo que ocurre en Bruselas, que también afecta a nivel local. El 26 de mayo se elegirán los representantes de los grupos políticos del Parlamento Europeo, que a su vez escogerán un presidente de la Comisión Europea, teniendo en cuenta los resultados de los comicios y el candidato propuesto por cada grupo. Se elegirán 751 eurodiputados, de los que España vota 54. Las elecciones al Parlamento Europeo son las más olvidadas por ser las más complejas y las más lejanas geográficamente. Tan solo un 43,8% de los españoles participaron en los pasados comicios europeos. Después del primer entusiasmo europeísta del 86, cuando entramos las primeras elecciones, nosotros tenemos una caída ininterrumpida de la participación en europeas. O sea, cada vez votamos menos en las europeas. Los españoles siguen las elecciones francesas, las italianas y las de más allá del Mediterráneo, y sin embargo votamos menos que nunca en las elecciones transnacionales. Lo que no sabe la gente es que ahora mismo, o conforme pasa el tiempo, el principio de subsidiariedad implica que cada vez más se están pasando competencias a la Unión Europea. O sea, eso no ha disminuido, no hemos dicho de repente, pues mira, vamos a quitarle a la Unión Europea competencias y pasémoslas al Estado o a la autonomía. No, es al revés. Cada vez van subiendo más hacia la Unión Europea. Pero, ¿qué sabe la gente de la repercusión de Europa en nuestro país? Bueno, de las elecciones europeas no mucho, pero bueno, es la representación de España en Europa. Hombre, hay muchas directrices que nos afectan a nosotros. Entonces, si votamos a Europa es porque nos afecta. Pues que es donde se decide quién nos tiene que mandar, españoles o no. Sé que las medidas que se toman allí nos repercuten, más pues no te sé explicar. A mí me interesan las nuestras, realmente las de aquí, las de que lleven nuestro país para adelante, de que no nos falte trabajo y de que sean justos. Eso es lo que me interesa. Las europeas realmente no estoy muy metida en ello. La verdad es que mucho no. ¿Qué quieres que te diga? Además de la economía, las fronteras y los valores de Europa, en el Parlamento se toman decisiones que afectan directamente a los municipios. El ámbito local tiene que poner sus fondos, o sea, la Unión Europea no permite que una financiación del 100%, pero te financia por lo menos hasta el 50%, a veces hasta el 60%. Con lo cual, parte de las políticas de desarrollo urbano se han realizado en los últimos tiempos vía fondos europeos, sin ir más lejos, ¿no? Las decisiones de Bruselas pueden afectar hasta las empresas locales. Entonces, si de repente el señor de Bonisa, de la empresa de los tomates, se le dice que tiene que tener una producción límite de 2 toneladas, por decir un caso, del tomate no sé qué, eso lo va a decir Bruselas, no lo va a decir ni Valencia ni Madrid. A la hora de votar, hay que saber que a las elecciones europeas concurren los partidos nacionales y que una vez que los diputados son elegidos, suelen optar por formar parte de grupos políticos transnacionales como el Partido Socialista Europeo o la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que celebrará un Consejo de Ministros en Alicante cuando haya oportunidad a lo largo del 2019. El líder del PSOE lanzó este compromiso en su intervención en un mitin ante las elecciones locales del 26 de mayo, donde también intervinieron el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el candidato a la alcaldía, Paco Sanguino, y la candidata a la reelección como eurodiputada, Inmaculada Rodríguez Piñero. Los únicos que hablamos en esta campaña electoral de vivienda, de empleo, de reindustrialización, de digitalización, de educación, de sanidad, de dependencia, de servicios sociales, del compromiso municipal con la convivencia o con la limpieza y la regeneración democrática, somos los socialistas. ¿El resto en qué están? ¿Están en una partida de parchís? ¿No? Si uno analiza los discursos, los proyectos políticos en esta campaña del 26, es evidente que el proyecto político del Partido Socialista se llama Alicante, se llama la Comunidad Valenciana, se llama España. Alberto Garzón tenía una deuda pendiente en Alicante. Tras la suspensión por lluvia del mitin para las pasadas generales, el líder de Izquierda Unida cerró el acto central de campaña de la coalición ante cerca de 300 personas que escucharon, una vez más, mensajes de unidad de la izquierda para sumar esfuerzos y enfrentarse a la derecha. Defendemos un proyecto político, en este caso una candidatura municipal, que representa unos valores y unos principios compartidos entre gentes diversas, entre gentes que formamos un grupo heterogéneo, que venimos de diferentes tradiciones, pero que
Cuando exponemos nuestro programa, nuestro proyecto de sociedad, sea a nivel local o a niveles distintos, nos damos cuenta de que tenemos mucho más en común de lo que podría parecer a simple vista. Comenzamos ahora a conocer a los candidatos a la alcaldía a Sant Joan. Nos acompaña Sergio Agueitos, número 1 por Compromís en el municipio. Buenas noches. Muy buenas noches. Sergio, una semana ya de campaña, ya habéis podido tener un poco las sensaciones con los vecinos, un poco de feedback. ¿Cuáles son estas sensaciones las que habéis recibido de los sanjoners? Pues la verdad es que nosotros estamos bastante contentos. Estamos intentando hacer una campaña muy de proximidad. Las sensaciones son muy positivas porque la gente está muy receptiva. También nos conocen mucho más, ¿no? Después de haber pasado del gobierno, de estar en el gobierno en la Generalitat. Muchísima gente ya te identifica, sabe qué políticas haces, qué línea tienes, y por lo tanto yo creo que todo esto de alguna manera, ¿no?, nos hace percibir ese feedback de la gente mucho mejor y nos está permitiendo también llegar a muchísima más gente. Yo creo que de alguna manera Sant Joan lleva 2 años, alrededor de 2 años, paralizado políticamente, y la gente lo sabe que llevamos más de 2 años sin presupuesto, sabe que desde hace 2 años nos asfalta una calle en Sant Joan, sabe que el mantenimiento de sus calles y el mantenimiento de sus parques deja mucho que desear, y por lo tanto creo que de alguna manera se está pidiendo un cambio, hay una necesidad de un revulsivo, y Compromís se presenta precisamente como una opción la más idónea, ¿no?, después de un gobierno del PP que también vendía humo y después de un gobierno del PSOE y Ciudadanos, como digo yo, porque al final los candidatos que están gobernando ahora mismo son del PSOE y Ciudadanos, que tienen el municipio paralizado. La gente está demandando ese cambio y yo creo que Compromís es ahora la mejor opción para eso, para cambiar Sant Joan a mejor. Hablábamos de sensaciones en cuanto a los vecinos, a los ciudadanos de Sant Joan, pero ¿cuáles son las sensaciones dentro del partido, por ejemplo, a la hora de reeditar pactos o no, viendo que las elecciones van a estar muy fragmentadas según estuvieron ya las generales? Bueno, como sabrás, Compromís es una coalición de partidos. Nosotros somos gente muy diversa, gente que está acostumbrada a tratar con diferentes, con gente que piensa de manera diferente. Y para nosotros nunca ha sido un problema gobernar en coalición o en gobiernos plurales, como les llamamos o nos gusta llamarlos. Entonces nosotros siempre entendemos que, por ejemplo, el Partido Socialista debe ser un aliado de las políticas transformadoras, debe ser un aliado de las políticas progresistas, pero claro, digamos que esta legislatura ha sido un poco difícil, ¿no?, porque de alguna manera hay partidos que vienen de mayorías absolutas y se resisten a entender o aceptar la nueva realidad, que es una realidad fragmentada, que es una realidad mucho más fraccionada, pero también más, yo creo que mejora en la democracia, ¿no? Y por lo tanto esos gobiernos plurales que se formen deben obedecer a 2 cosas. Primero, a la lealtad institucional o a la lealtad incluso democrática, porque la gente no votó mayorías absolutas, no votó imposiciones. Esto no era un gobierno de Partido Socialista, esto era un gobierno de Partido Socialista, de Compromís, de Esquerra Unida, de Decido. Y por lo tanto, las políticas que se hiciesen tenían que responder de alguna manera o deberían ser coherentes a una posición común de todos, ¿no? Y por lo tanto, creo que de alguna manera romper con eso, que es lo que se ha hecho y os ha intentado hacer constantemente durante esta legislatura, era socavar la propia base de la democracia, porque si la gente hubiese querido un gobierno del Partido Socialista, hubiesen votado al Partido Socialista y el Partido Socialista tendría mayoría absoluta. Y eso, uno de los ejes, ¿no?, que he comentado. Y después, el otro, yo creo que debe ser el cumplimiento de los pactos. Nosotros nos encontramos con un Partido Socialista que constantemente también socavaba en los pactos, intentaba ponernos en situaciones complicadas y a cambio nos exigía subidas de sueldos para llegar a un acuerdo.
Yo creo que eso es algo que no se puede hacer, el chantaje, someter al chantaje a los socios. Cuando los socios te han dado su confianza, cuando los socios te han dado la alcaldía, ¿no? Que es al final la responsabilidad más grande políticamente que hay en un municipio. Y por lo tanto, yo creo que el nuevo pacto que se haga, que tiene que hacerse, porque sabemos que iremos a pactos, debe de obedecer sobre todo a estos dos criterios. Sergio, vamos a centrarnos ya un poco en el programa electoral que pretende Compromís para Sant Joan. ¿Qué medidas a nivel económicas y de fomento del empleo pretenden para el municipio? Bueno, yo creo que de alguna manera Sant Joan tiene un gran potencial a nivel económico. Digamos que en base a dos ejes principales. Uno es el sector servicios, que ya existe, es potente y que convive de alguna manera las grandes superficies con el comercio de proximidad. Pero sí que es verdad que hace falta un mayor apoyo por parte del ayuntamiento a ese comercio de proximidad, a esos productos locales también, y por lo tanto yo creo que en esta próxima legislatura, que también desde la Generalitat se quiere abordar un nuevo modelo productivo, el ayuntamiento de alguna manera tiene que acompañar a las empresas a hacer ese cambio, ¿no?, hacia una economía social, hacia una economía más sostenible, hacia una economía más respetuosa con los derechos laborales, y es el ayuntamiento también el que tiene una responsabilidad en todo esto. Entonces, nosotros esta semana precisamente, mañana tenemos una reunión que viene Mónica Oltra a Sant Joan, precisamente para hablar de esto, y nosotros vamos a exponer a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, nuestras propuestas para dar apoyo o impulsar ese pequeño comercio, ese comercio de proximidad, que al final es el que llena de alegría y de actividad nuestro casco urbano, nuestras calles, que además dan trabajo a una gran cantidad de gente en nuestro municipio, y también que ofrecen un servicio de mayor calidad y un servicio que es distinto del que se puede ofrecer más impersonal en una gran superficie. Y por lo tanto nosotros vamos a apostar por medidas, evidentemente, tanto a nivel de financiación como a nivel también, por ejemplo, una cosa así más concreta que te pueda decir, recuperar el aparcamiento de La Ordana, que lleva más de 10 años tapiado, que es un parking que se construyó al final a cargo de las arcas públicas y que a día de hoy está cerrado. Sería un parking que nos permitiría de alguna manera recoger o acercar a esas personas que vienen de fuera, que quieren también comprar en nuestros comercios, que puedan venir de forma fácil al centro, al casco urbano. Y por otro lado, nos permitiría también actuar sobre determinadas calles que están a día de hoy colapsadas, y a lo mejor podríamos hacer que fueran calles con preferencia peatonal, y así facilitar también, o de alguna manera, que la gente transite por esas calles que también están llamadas a ser comerciales. Sergio, me gustaría hablar, el otro eje de un programa electoral, que son las políticas sociales, que además desde Compromís es una parte muy importante. ¿Qué se plantea para el municipio? Pues en cuanto a medidas sociales, yo creo que es importantísimo tener en cuenta que el Botànic de alguna manera se va a reeditar, no sabemos todavía en qué condiciones, pero yo creo que se va a reeditar y además que va a continuar con esa línea, ¿no?, de dar prioridad a las políticas sociales. Por lo tanto, los ayuntamientos somos los que tenemos que acompañar y fomentar esa apuesta por la economía también social, porque es como decía, una cuarta pata del estado del bienestar, porque además genera empleo no deslocalizable, y por lo tanto es un sector de la economía que está creciendo y cada vez va a ser más importante, porque nuestra sociedad está envejeciendo, y por lo tanto también va a ser un nicho de la futura economía que hay que cuidar y que hay que fomentar. Principalmente nosotros seguimos apostando por aumentar ese servicio de atención domiciliaria, ese servicio que de alguna manera se complementa al servicio de dependencia. Después creemos que es hora de trabajar porque haya una escuela infantil pública en Sant Joan. Tenemos 23.000 habitantes
y no tenemos ninguna escuela infantil, de manera que quien quiera llevar a sus hijos y sus hijas a la escuela infantil tiene que pagar, y eso significa 300, 400 euros al mes. Eso no se lo puede permitir cualquiera. Entonces estamos abocando a familias a que uno de ellos, de los progenitores, deje al final su trabajo o lo deja al final con los abuelos, con las dificultades que eso cada vez tiene, porque nosotros tenemos hijos cada vez más tarde, por lo tanto los abuelos también tienen más edad, y por lo tanto digamos que esas son una de ellas. Otra es un compromiso para acabar con la lista de dependencia. La lista de dependencia ahora mismo está atascada en Sant Joan. Recordemos que la Generalitat pone a disposición de los ayuntamientos una cantidad de alrededor de 200.000 euros para gestionar ese equipo base y dotar de gente para poder ir tramitando esa lista. Y Sant Joan, si puede contratar 12 personas, está contratando 7. Y nosotros nos comprometemos a que si entramos, la vamos a dotar completamente y vamos a librar esas listas. Sergio, se nos quedamos ya sin tiempo. Te agradecemos mucho la visita. Esperemos que esta campaña electoral sea fructífera, aunque sea intensa, y que vuelvas cuando terminemos las elecciones y nos puedas contar. Esperemos que sí. Muchas gracias, Sergio. A ti. Continuamos ahora con más candidatos a la alcaldía de Sant Joan. Continuamos conociendo a los candidatos a la alcaldía de Sant Joan en estas elecciones municipales. Nos acompaña Clara Rodríguez, número 1 por Esquerra Unida para el municipio. Clara, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Clara, una semana ya de campaña, ya se ha tenido tiempo de testear un poco a los vecinos, ya se ha podido hablar en general con los ciudadanos del Campello. ¿Qué recibís de los sanjoaners, de Sant Joan? ¿Qué recibís de los sanjoaners y cómo están los ánimos para llegar a las urnas después de esta última cita electoral? Bueno, yo realmente diferenciaría mucho la campaña anterior, ¿no? La campaña general y autonómica en el caso también de nuestra comunidad, y la campaña municipal, porque creo que en la campaña municipal se puede ver más el trabajo del día a día y se valora más aquello que han hecho los candidatos. Por tanto, creo que tenemos la oportunidad de llegar a mucha más gente, ¿no? Realmente hemos recogido propuestas de los vecinos antes, no ahora en campaña electoral, pero tengo que decir que, bueno, pues que tenemos buenas sensaciones porque creo que se ha hecho un buen trabajo. Hemos tenido únicamente 2 concejales, hemos llevado bastantes áreas, pero creo que los vecinos y vecinas sí que han valorado todo ese trabajo que hemos hecho en el equipo de gobierno y que demuestra que podemos hacer mucho más, ¿no? Si con 2 concejales hemos conseguido todas esas cosas, creo que con más representación podríamos llegar muchísimo más lejos. Claro, hablábamos de sensaciones de los vecinos. ¿Cuáles son las sensaciones dentro del partido para lo que se prevé unos comicios muy fragmentados, con división de voto? Hablaríamos de pactos. ¿Cuáles son las expectativas en este sentido y se reeditarían pactos que se han estado llevando a cabo ahora en Sant Joan? Bueno, yo creo que eso no depende de la Asamblea de Esquerra Unida, porque nosotros somos un partido asambleario y por tanto pues todo pasa por el voto de todos los componentes de la Asamblea, todos los militantes, pero es cierto que, bueno, que esta experiencia anterior en el gobierno, que nunca habíamos podido comprobar cómo funcionaba un gobierno más plural, ¿no? Estamos hablando de que en Sant Joan hemos tenido 4 partidos y después 3 partidos, pero creo que esa experiencia nos da un cierto bagaje para a la hora de valorar posibles futuros pactos, ¿no? Poder también condicionar esos pactos a otras muchas cosas, por ejemplo, que haya muchísima más comunicación y participación de todos los equipos que conforman ese pacto, ¿no? Ese pacto de gobierno, y sobre todo algunas líneas rojas en base a un programa común, que creo que eso la otra vez no se trabajó tanto, y que, bueno, pues pasen, por ejemplo, como líneas rojas por remunicipalizar los servicios públicos o por apostar por la sostenibilidad financiera. Clara, me gustaría que entrásemos un poco ya en el programa que presenta Esquerra Unida para el municipio. ¿Qué medidas se proponen para incentivar la economía y el empleo en Sant Joan?
Bueno, nosotros creemos que todas las áreas son muy transversales, es decir, igual que desde Cultura hemos estado también fomentando el comercio local, la hostelería o el turismo, y eso también nos aporta riqueza al municipio, creo que desde cualquier área tenemos que trabajar siempre por el desarrollo local y por intentar incentivar que tanto el empleo como la economía se muevan, ¿no?, dentro del municipio. Creo que es importantísimo dinamizar el comercio local porque además en Son Joan tenemos un comercio local muy vivo, tenemos unas zonas que están muy predispuestas a dinamizarse, ¿no?, y hay que trabajar un poco en ese sentido. Por otro lado, también sabéis que tenemos toda la línea que discurre paralela a la Miguel Hernández, una línea comercial que creo que también se tiene que trabajar, y para eso se debe mejorar, por ejemplo, pues todos los accesos y toda la infraestructura de esa carretera, que es un eje central, ¿no?, para el municipio. Por supuesto, la gestión directa de los servicios. ¿Esto qué significa? Que el ayuntamiento asuma, a través de la empresa municipal, todos aquellos servicios que pueda gestionar. Esto conlleva un ahorro, una mayor fiscalización de lo que se está haciendo en las contratas. Pues hablo, por ejemplo, de la limpieza viaria o de los parques y jardines, ¿no? Y además mejorar la situación de esos trabajadores y trabajadoras de las contratas que de forma indirecta trabajan para el ayuntamiento. Bueno, pues que trabajen de forma directa y que podamos controlar que tengan unas buenas condiciones laborales. Y por último, es cierto que en la empresa municipal pues hay que plantear una comisión de seguimiento para que todos esos servicios que se han adoptado por parte del ayuntamiento a través de la empresa se fiscalicen, es decir, que veamos las mejoras, que veamos cómo funcionan, que veamos si hay que cambiar algo, y eso es algo que ahora mismo no se está haciendo. Por tanto, esa es una de las apuestas para la empresa municipal. Clara, otra de los ejes principales en un programa electoral son también las políticas sociales, que además de Esquerra Unida son muy importantes para promover en un pueblo. ¿Cuáles son las que se promueven para San Joan? Bueno, pues principalmente ampliar los servicios sociales con los locales que hay justo al lado de las oficinas municipales. Ya hemos valorado la compra y el arreglo de esos locales, y esto nos permitiría aumentar el personal y los servicios que se ofrecen, porque todos los años se pierden 100.000 euros de la subvención de Generalitat para equipo base de servicios sociales, y esto nos permite tener asistencia jurídica para víctimas de violencia de género y para usuarios de servicios sociales en general. Asistencia psicológica, que ya la hemos implementado externalizada, pero que la podemos asumir en servicios sociales también para las víctimas de violencia de género, y ampliar en trabajadoras sociales que pueden llevar dependencias. Sabemos que tenemos una lista muy larga. Bueno, esto es una inversión de 200.000 euros que revertiría en el municipio directamente, y que además podríamos recuperar en tan solo un año de subvención o 2 años, ¿no? Clara, otro de los temas que preocupan en San Joan son los transportes, son la comunicación con la capital y con otros pueblos de la comarca. ¿Qué se promueven para que estas infraestructuras y estos transportes públicos mejoren o puedan llegar hasta San Joan? Nosotros creemos firmemente en la peatonalización de algunas calles del municipio, pero claro, también hay que aportar líneas de aparcamiento, ¿no? Plazas de aparcamiento. Entonces, bueno, pues paralelamente a esa peatonalización, que además va a revertir en el comercio local, pues apostar por crear nuevas plazas de aparcamiento. Tenemos el famoso parking de la Ordana que se puede habilitar para ello, y luego, por supuesto, pues apostar por una movilidad sostenible, recuperar el caminante al cole, que era un plan para que llevásemos a nuestros hijos y hijas al cole caminando o en bicicleta, ¿no?, con una serie de itinerarios, recuperar los carriles bici, que no se ha invertido absolutamente nada en carriles bici. Y por supuesto, bueno, pues con el tema del transporte público tenemos el 23, que conecta bastante bien. Hay que mejorar la conectividad con la playa y con la universidad, y nosotros proponemos incluso asumir una lanzadera para poder unir San Joan y Mutxamel con el tram que pasa por la playa de San Joan. Clara, me gustaría por último darte la oportunidad de que puedas tocar un poco las líneas generales que promueve Esquerra Unida para el municipio. ¿Cuáles son los ejes principales del programa? Estamos un poco cansados y cansadas de esos programas que apuestan por proyectos faraónicos, que además son después para hacerse únicamente la foto, y por tanto planteamos huir de esos megaproyectos y apostar por esos pequeños gestos que inciden directamente en mejorar la vida de la ciudadanía. Para eso pasamos principalmente por mejorar la comunicación entre la administración, es decir, el ayuntamiento y los vecinos y vecinas, que cuando vayas a hacer un trámite sea algo sencillo, sea algo fácil, sea algo accesible.
Implantar la ventanilla única es fundamental para conseguir esa relación diferente, ¿no? Y cercana entre vecinos y vecinas y administración. Y, por supuesto, plantear aquellas áreas que están sobredotadas, o con mayor dotación y con menor, porque si no cambiamos esos cimientos del ayuntamiento, ¿no? Que ese personal esté bien redistribuido, no vamos a poder llevar a cabo ningún proyecto. Entonces, eso es lo principal, transformar todas las áreas del ayuntamiento, ver exactamente en cuáles hace falta más personal y en cuáles no, y poder ofrecer un buen servicio. Y, por supuesto, blindar el mantenimiento de los edificios públicos. Tenemos edificios públicos, el Centro de la Juventud, la Casa de Cultura, el Centro Cultural, en los que no se invierte. Dejemos de pensar en esos megaproyectos, invirtamos en aquello que utiliza la gente, en esos edificios públicos. Por eso pedimos blindar ese mantenimiento y dotarlos de equipamiento para que la gente los siga utilizando, pero de una manera digna. Clara, te agradezco mucho la visita, espero que lo que queda de campaña, que va a ser intensa, pero que pueda llegar vuestro mensaje a los ciudadanos y te esperamos de vuelta. Pues muchas gracias. Continuamos ahora con más candidatos y más propuestas para Sant Joan. Turno ahora del candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Sant Joan, Santiago Román. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. 15 días de campaña electoral que se viven con mucha intensidad, sobre todo en los pueblos en los que tenéis la oportunidad de hablar con los vecinos. ¿Cuáles están siendo las primeras sensaciones en este periodo y cuál es el feedback después también de unas elecciones generales muy cercanas? Pues bueno, ya estamos en la recta final, ¿no? La última semana, y la verdad es que la sensación muy buena con los vecinos. Por un lado, gusta mucho nuestra candidatura, nuestra lista electoral, gente conocida, gente preparada, gente que realmente se interesa por nuestro municipio, es lo que buscábamos al confeccionarla, al llegar al acuerdo que llegamos con Ciudadanos fue una de esas condiciones, y de ahí ese resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, satisfechos por eso, por un lado, y también gusta bastante nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral es un programa ambicioso, pero con realidades, que se pueden cumplir como es nuestra pretensión, ¿no? Y la gente nos lo comenta, la verdad es que nos comenta tanto una cosa como otra. Nos gusta mucho vuestra lista o vuestro programa y bueno, la verdad es que eso pues nos satisface y nos da todavía energía para afrontar esta última semana. Santiago, lo que se pronostica en estos comicios, es al igual que ha pasado en las generales, es que va a ser unos comicios fragmentados, división del voto. Las sensaciones me gustaría que fuesen ahora dentro del partido por hablar de pactos. ¿Cuáles son las líneas rojas? ¿Hay posibilidades de pactos? ¿Qué es lo que se plantea desde Ciudadanos? Nosotros, si nos fijamos primero en las elecciones del 28 de abril, los resultados autonómicos son los más parecidos a las elecciones municipales. Siempre hay una variación, pero es casi mínima. El Partido Socialista ganó las elecciones, pero nosotros estamos a 190 votos solamente del Partido Socialista. Superamos al Partido Popular. Ciudadanos completó ese sorpaso que buscaba y superamos al Partido Popular, que se quedó a 444 votos del Partido Socialista. Entonces, ahora mismo la carrera por la alcaldía es casi una cosa de dos. O alcalde socialista y continuar más con lo que tenemos, o alcalde de Ciudadanos y que San Juan pueda disfrutar de esa renovación y de esa regeneración que todos buscamos. En cuanto a pactos, nosotros salimos a ganar. Nuestra intención es ganar las elecciones y luego pactaremos con aquel partido que garantice el cumplimiento de nuestro programa electoral y llegar a acuerdos y medidas que beneficien, por supuesto, al municipio y a los vecinos de Sant Joan, que es lo que buscamos. Dos líneas que podemos dividir en general las políticas para un municipio serían, por un lado, las económicas y las sociales. Vamos a hablar de las económicas. ¿Qué es lo que pretende Ciudadanos en cuanto a la reactivación económica de Sant Joan? Pues mira, yo durante este tiempo he sido concejal de Hacienda. En el año 2015 el ayuntamiento estaba en una situación de endeudamiento con los bancos de 13.250.000 euros. Hoy la deuda está situada en 4,5 millones de euros. Hemos tenido 2 años que no podíamos realizar inversiones porque estábamos sometidos a un plan económico financiero que teníamos que cumplir, nos obligaba el Ministerio, y las inversiones han sido mínimas precisamente porque teníamos que amortizar toda la deuda posible.
Ese plan económico lo superamos con creces cuando acabó, que fue el pasado 31 de diciembre, y por eso este año es el año de las inversiones. Inversiones que nos han paralizado desde la oposición, incluso desde el mismo gobierno por parte de Izquierda Unida recientemente en el pleno pasado, pero las arcas municipales ahora permiten esas inversiones al todavía equipo de gobierno o al futuro equipo de gobierno que disfrutará de este saneamiento de las arcas municipales. Y yo creo que el logro del que más satisfecho estoy y el que más reivindicaban los ciudadanos de San Joan era la bajada del IBI. La bajada del IBI que finalmente se aprobó por pleno municipal el pasado mes de diciembre, un 10%, tendrá efectos, porque Suma lo va a aplicar así, tendrá efectos en 2020, pero la ordenanza está en vigor y está publicado en el boletín oficial. Y nosotros proponemos, además de esa bajada del IBI, como hemos llegado a la situación económica tan óptima que hemos llegado, proponemos para este mandato un 5% adicional al IBI, que con ese 10% considerábamos que seguía estando alto para San Joan, comparándolo con la comarca, pero no podíamos llegar a más precisamente por la situación económica del plan económico financiero al que estábamos sometidos. Santiago, hablábamos de economía, hablamos de políticas sociales. ¿Qué necesita San Joan en este sentido y cuáles son las soluciones que promueve Ciudadanos? Bueno, pues venimos todavía arrastrados por la situación de la crisis económica, ¿no? Y lo han notado muchísimas familias en el municipio, muchísimas, y personas a título individual incluso nos han llegado, sin ser yo concejal de servicios sociales, pero incluso han venido a verme y las necesidades las tenemos bastante claras. Hay que aumentar las ayudas a todas esas familias o a todas esas personas a título individual, como digo. El ayuntamiento tiene una partida bastante importante del servicio de atención domiciliaria, por ejemplo, o de la partida económica individualizada, que también atiende estas necesidades, pero ya no solamente me limitaría a hacer un tipo de ayudas a estas personas o ampliarlas, sino también hay muchos niños que necesitan hacer deporte. Desde la Concejalía de Deportes también hemos ayudado en lo que hemos podido, en colaboración con los clubes, con las escuelas deportivas, a personas así. Hay personas que incluso no llegan o no se atreven a decírnoslo. Entonces yo quiero aprovechar todo esto para que no tengan ningún miedo, que para eso estamos, como lo hemos hecho con otras personas que nos han atendido. Y los clubes, cuando les hemos pedido que atiendan a ese tipo de personas, lo han hecho sin ningún problema y yo creo que es satisfactorio para todos, ¿no? Santiago, una de las preocupaciones que también tienen los sanjoaners es el transporte público, tanto con respecto a la capital como con otros pueblos de la comarca. ¿Cómo se puede fomentar, promover, aunque no sea directamente desde el gobierno municipal el que pueda gestionarlo todo, pero qué se puede mejorar desde el gobierno municipal y qué promueve Ciudadanos? Vamos a ver, el transporte interurbano es competencia de la Consellería, pero competencia también de un alcalde sentarse con esa consellería y decir lo que quiere para su municipio, o incluso los alcaldes de la comarca sentarse a la vez con esa consellería y decirle queremos estas mejoras y estas mejoras. Es algo que creo que no se ha hecho porque precisamente el transporte interurbano ha ido a peor en nuestro municipio. Hace 2 años o 3 años aproximadamente sucedieron esos recortes, esas limitaciones y no hemos mejorado todo aquello. Eso es una asignatura pendiente que es algo de lo primero que tendría que hacer el nuevo alcalde, o si tengo la oportunidad de ser yo, con los ciudadanos. Transporte escolar muy importante también para los universitarios, tienen muchas dificultades para llegar a la Universidad de Alicante, es una odisea y es algo que hay que mejorar junto con el bono universitario para que los alumnos pues, puedan acceder por un lado en el aspecto económico y por otro lado en el aspecto en cuanto al transporte, en cuanto a darle esas facilidades, que no sea un mundo llegar a la universidad, es algo que hay que mejorar. Santiago, no quiero despedirte sin darte la oportunidad de que nos resumas los ejes principales del programa electoral de Ciudadanos para San Joan. Pues la aplicación adicional, como he dicho, del impuesto de bienes inmuebles, de ese 10% que ya es real, aplicarle un 5% más de bonificación, por un lado. Por otro lado, tenemos en San Joan un parque empresarial en una zona idónea, la mejor ubicación de la provincia, que tenemos que desarrollarlo definitivamente ya de una vez. Uno de los objetivos sería planteárselo a IKEA. Creemos que IKEA
podría asentarse perfectamente en nuestro municipio y tendría la mejor zona, al lado de la autovía, las mejores comunicaciones, y son unos 800.000 metros cuadrados de suelo empresarial. Entonces hay que dejarse la piel para que sea IKEA o sea empresas de este sector o de este ámbito puedan llegar a nuestro municipio. Al final, ¿eso qué significa? Pues empleo para todos, ¿no? Y yo creo que es algo muy necesario. Y otro de los temas, dos temas que también tenemos como muy prioritarios: la apertura inmediata, porque ya lo estamos viendo, ya lo tenemos hablado, del parking de la Ordana. El parking de la Ordana, el aparcamiento en San Juan es un auténtico problema. Esto afecta también a los comercios, que no se ven beneficiados porque la gente del extrarradio o de otros municipios vengan a San Joan con normalidad y puedan aparcar. Ese parking tiene 250 plazas y lleva 6, 7, 8 años cerrado. Eso no puede ser. Entonces nos planteamos, hemos tenido contactos ya con la empresa que está gestionando ese activo concretamente, y yo creo que el acuerdo es muy sencillo para aperturarlo inmediatamente. Y otro punto muy importante es tener definitivamente el punto de atención continuada sanitario en nuestro municipio, que además de tenerlo permitiría a su vez tener farmacia de guardia 24 horas siempre en San Joan. Es un clamor también entre los vecinos cuando hemos hablado o hemos tenido que ir a una farmacia de guardia de Muchamiel o al centro de urgencias de Muchamiel. Entonces eso es algo que también hay que resolver inmediatamente. Santiago, te agradecemos mucho la visita, te deseamos lo mejor en esta campaña electoral y que vuelvas cuando todo esto termine. Muchas gracias. Terminamos por hoy el repaso a las opciones electorales de la comarca del Alacantí, del municipio de San Joan, y les emplazamos a volver mañana para seguir informados sobre todo lo que da de sí esta campaña electoral. Buenas noches.